6 reyes que enfrentaron el juicio divino. Sean bienvenidos una vez más a este fortificante recorrido a través de las sagradas escrituras de la Biblia, donde exploraremos las vidas de reyes que, en su búsqueda de poder y autonomía, se encontraron enfrentando el juicio divino. Estos líderes, cuyas historias están registradas en el Antiguo Testamento, tomaron decisiones que desafiaron la soberanía y la voluntad de Dios, y como resultado experimentaron consecuencias trascendentales. En este video nos hundiremos en las crónicas de Joacim, Acab, Manases, Belsasar, Acazías y Sedequías, descubriendo las lecciones teológicas, éticas y morales que se desprenden de sus vidas. Cada uno de ellos, en su propio contexto histórico, tomó decisiones cruciales que impactaron no solo sus destinos personales, sino también el destino de sus reinos y pueblos. Dispóngase para un salto cautivador a través de los giros y vueltas de estas narrativas bíblicas, donde la desobediencia, la arrogancia y la rebelión se entrelazan con el inmutable juicio divino. Iniciemos nuestro análisis de estos 6 reyes que enfrentaron el juicio divino. Destruido por Dios. A comienzos del siglo VI a.C., Joacim, monarca de Judá, se destacó por desafiar directamente la palabra de Dios y enfrentar severas consecuencias como castigo por su arrogancia. Los 11 años de su reinado fueron catastróficos, a pesar de la oportunidad que tuvo para seguir el ejemplo recto de su padre, Josías. No obstante, Joacim optó por sumergirse en la maldad, siendo descrito por el profeta Jeremías como un líder presuntuoso que maltrató a su propio pueblo y que persiguió y asesinó a los mensajeros de Dios. La divinidad, a través de Jeremías, instó a Joacim y a Jerusalén a arrepentirse para evitar la cumplimentación de la profecía que anunciaba su caída. Jeremías encomendó a su escriba, Baruc, que registrara las palabras divinas y posteriormente le ordenó que las leyera al pueblo de Judá con la esperanza de un cambio de corazón que evitara el desenlace predicho. La rápida comunicación de las profecías a Joacim por parte de los príncipes llevó al rey a enviar un oficial para traer el rollo que contenía el mensaje de Jeremías. En un acto de desafío, Joacim instruyó al oficial a leer en voz alta el contenido del rollo, pero tras escuchar solo unas pocas páginas, el rey lo rasgó con un cortaplumas y lo arrojó al fuego, donde se consumió por completo. En su aparente creencia de que no debía rendir cuentas a nadie, Joacim, sin embargo, pronto descubrió que desafiar a Dios no quedaba impune. Dios ordenó a Jeremías que preparara otro rollo con las mismas palabras. Las palabras divinas dirigidas a Joacim revelaban un destino sombrío: la pérdida del trono, la exposición a condiciones climáticas extremas y el castigo por su maldad, afectando a él, a su descendencia y a sus siervos. Además, se pronosticaba la llegada de todo el mal anunciado que no habían escuchado. A pesar de estas severas advertencias, Joacim persiste en su desafío y como resultado enfrentó la derrota a manos de los babilonios. Fue encadenado y llevado a rastras, y se presume que murió durante el viaje a Babilonia o durante su cautiverio. La lección extraída de la historia de Joacim se aplica universalmente a dirigentes y personas en general. Aquellos que intentan destruir la palabra de Dios se exponen a peligros significativos. La arrogancia no otorga impunidad frente a Dios, y la palabra divina, a diferencia de la efímera existencia humana, se erige como el fundamento eterno del conocimiento. Joacim de Judá, lecciones de arrogancia, desafío y justicia divina. En el tumultuoso escenario del siglo VI a.C., el rey Joacim de Judá emerge como una figura trascendental cuya historia, narrada en el libro de Jeremías, ofrece una poderosa lección sobre la arrogancia humana y las consecuencias de desafiar la palabra de Dios.
Este ensayo se adentrará en el contexto histórico, el desarrollo de la arrogancia de Joacim, su desafío directo a la autoridad divina y las lecciones teológicas y éticas que se desprenden de esta narrativa. Histórica. Para comprender la complejidad de la historia de Joacim, es imperativo contextualizarla en el siglo VI, un periodo marcado por la destrucción de Jerusalén y el cautiverio babilónico. Joacim, hijo de Josías, asciende al trono en medio de este caos, con la oportunidad de seguir el ejemplo justo de su padre y liderar a Judá hacia la rectitud. Desarrollo de la arrogancia. A pesar de las circunstancias críticas y la influencia paterna positiva, Joacim se desvía hacia la maldad. La arrogancia se manifiesta en su gobierno a través de actos opresivos y un abuso flagrante de su autoridad. Jeremías, el profeta designado por Dios, no duda en describirlo como un líder presuntuoso, que pierde de vista los valores fundamentales y desafía abiertamente las advertencias divinas. Desafío a la palabra de Dios. El punto culminante de la historia es el desafío directo de Joacim a la palabra de Dios. La narrativa revela la orden divina a Jeremías de profetizar la inminente caída de Joacim y Jerusalén. La respuesta del rey es un acto de desafío trascendental. Rasga y quema el rollo que contiene el mensaje profético. Este gesto simboliza no solo el desprecio hacia las advertencias divinas, sino también la creencia errónea de que sus acciones estaban fuera del alcance de la justicia divina. Acto de desafío y creencia equivocada. La escena dramática del rasgado y quema del rollo subraya la resistencia obstinada de Joacim y su creencia equivocada en la impunidad de sus acciones. La destrucción del mensaje divino es un momento definitorio que sella el destino del rey y de su reino. Su acto de desafío, más que un simple gesto, representa una rebelión abierta contra la voluntad divina y la sabiduría eterna. Hay persistencia en la desobediencia. La intervención divina no termina con el acto de desafío. Dios, en su infinita gracia, instruye a Jeremías a preparar otro rollo. Esta segunda oportunidad refleja la persistencia de la palabra de Dios, a pesar de la obstinación humana. Sin embargo, Joacim persiste en su desafío, mostrando una resistencia inflexible a las advertencias divinas. La predicción del juicio inminente y las consecuencias severas para el rey y su pueblo resaltan la seriedad de sus acciones y la inevitable justicia divina. Lecciones teológicas y éticas. La historia de Joacim se erige como una parábola profunda sobre la teología y la ética. La arrogancia humana, la desobediencia a la palabra de Dios y el desafío a la autoridad divina llevan a consecuencias inevitables. La imagen del rey derrotado y encadenado sirve como un recordatorio de la fugacidad del poder humano en comparación con la eternidad de la palabra divina. Relevancia atemporal. Aunque ambientada en un contexto antiguo, la historia de Joacim resuena con una relevancia atemporal. La arrogancia humana y la tendencia a desafiar la sabiduría divina son temas que trascienden las épocas. La historia de Joacim sirve como un faro que ilumina las consecuencias inevitables de menospreciar la palabra de Dios, independientemente del período histórico. La historia de Joacim de Judá no es simplemente un relato histórico, sino un testimonio eterno sobre la necesidad de humildad, obediencia y reconocimiento de la autoridad divina. Su desafío a la palabra de Dios conlleva peligros significativos, y la lección extraída de su historia resuena en la actualidad. En un mundo donde la arrogancia y la desobediencia persisten, la historia de Joacim sirve como un recordatorio atemporal de que la sabiduría divina perdura más allá de la efímera existencia humana. La reflexión sobre esta narrativa nos insta a buscar la humildad, a someternos a la voluntad divina y a reconocer la perennidad de la palabra de Dios en medio de las fluctuaciones de la historia humana. La historia del rey Acab se encuentra principalmente en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en los libros de 1 Reyes y 2 Crónicas.
Acab fue el séptimo rey de Israel, hijo de Omri, y reinó durante aproximadamente 22 años en el siglo IX a.C. Su historia es conocida por su matrimonio con Jezabel y su inclinación hacia la maldad y la idolatría. Aquí tienes una síntesis de la historia del rey Acab. Ascenso al trono. Acab ascendió al trono de Israel después de la muerte de su padre Omri. Aunque Omri fue un líder exitoso, Acab se destacó por su maldad. Una de las primeras decisiones notables de Acab fue casarse con Jezabel, una princesa fenicia. Este matrimonio resultó ser una influencia destructiva, ya que Jezabel promovió la adoración a los dioses paganos, particularmente a Baal. Alianza con Fenicia. Para consolidar su poder, Acab formó una alianza con los fenicios, una cultura vecina. Este pacto incluyó el matrimonio de Acab con Jezabel. Sin embargo, esta alianza tuvo consecuencias espirituales negativas, ya que Jezabel introdujo la adoración de Baal en Israel, llevando al pueblo a la idolatría. Profetas y desafíos. Dios envió varios profetas para advertir a Acab sobre las consecuencias de su maldad y la adoración a dioses falsos. Uno de los profetas más destacados fue Elías, quien desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo en un enfrentamiento famoso. Durante este evento, Dios demostró su poder al responder con fuego consumidor, refutando la falsedad de Baal. A pesar de estas demostraciones, Acab no se arrepintió completamente de su maldad. Nabot y la viña. Una historia significativa involucra a Nabot, un hombre que poseía una viña al lado del palacio de Acab. Acab deseaba la viña y, cuando Nabot se negó a venderla, Jezabel tramó un plan para acusar falsamente a Nabot de blasfemia. Como resultado, Nabot fue apedreado hasta la muerte y Acab tomó posesión de la viña. Esto provocó la ira de Dios y el profeta Elías condenó a Acab por su injusticia. Muerte de Acab. Acab murió en una batalla contra los asirios, cumpliendo la profecía de su juicio divino. Durante la batalla, una flecha perdida alcanzó a Acab, y él murió en su carro. Perros lamieron su sangre, cumpliendo otra profecía pronunciada por el profeta Elías. La historia de Acab destaca la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la idolatría. Aunque tuvo encuentros con los profetas de Dios, su corazón permaneció endurecido y su reinado es recordado como uno de los más malvados en la historia de Israel. Manasés fue el 14º rey de Judá y gobernó aproximadamente desde el año 698 hasta el 643 a.C. Su reinado es notable por su profunda maldad y su eventual arrepentimiento. Aquí está una síntesis de la historia del rey Manasés. Ascenso al trono. Manasés se convirtió en rey de Judá a una edad temprana, sucediendo a su piadoso padre Ezequías. A diferencia de su padre, Manasés adoptó una postura completamente opuesta a la fe en el Dios de Israel. Idolatría y maldad. Manasés promovió activamente la idolatría y la adoración de dioses paganos, incluso erigiendo ídolos en el mismo templo de Jerusalén. Instituyó prácticas paganas como la adoración de los astros y la consulta de adivinos y hechiceros. Su reinado estuvo marcado por la corrupción moral y espiritual del pueblo de Judá. Consecuencias de la desobediencia. Dios envió profetas para advertir a Manasés y al pueblo sobre las consecuencias de su maldad, pero no escucharon. Como resultado, Dios permitió que los asirios invadieran Judá. Manasés fue capturado y llevado cautivo a Babilonia. Esta experiencia de cautiverio fue una consecuencia directa de la rebelión contra Dios. Arrepentimiento y restauración. En su cautiverio, Manasés experimentó un cambio de corazón. Se volvió al Dios de Israel, se arrepintió sinceramente de sus pecados y oró por perdón. Dios respondió a su arrepentimiento y lo restauró a su reino en Jerusalén. Reformas religiosas. Después de su regreso, Manasés emprendió reformas religiosas significativas en Judá. Derribó los ídolos, restauró el altar del Señor en el templo y animó al pueblo a adorar al Dios verdadero. Aunque su reinado inicialmente fue malvado,
Su arrepentimiento y esfuerzos por restaurar la adoración a Dios son notables. Legado. Aunque Manasés experimentó la misericordia divina y fue perdonado, su reinado dejó una marca indeleble en la historia de Judá. A pesar de sus esfuerzos de reforma, el pueblo de Judá continuó lidiando con las consecuencias de la idolatría y la desobediencia a lo largo de las generaciones. La historia de Manasés destaca la importancia del arrepentimiento genuino y la misericordia de Dios, incluso después de períodos de gran maldad. Su vida ilustra cómo el perdón divino puede transformar incluso a aquellos que han cometido pecados graves. Belsasar se encuentra en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en Daniel 5. Belsasar fue el último rey del imperio babilónico, sucediendo a su padre Nabonido. Su reinado es conocido por el famoso episodio de la escritura en la pared. Aquí tienes una síntesis de la historia del rey Belsasar. Antecedentes históricos. Belsasar era hijo de Nabonido y nieto de Nabucodonosor II, el poderoso rey babilónico. Su padre gobernó en Babilonia mientras Nabucodonosor estaba fuera del poder debido a una enfermedad mental. Belsasar ascendió al trono en un momento en que el imperio babilónico estaba bajo amenaza de los persas. La fiesta de Belsasar. En el año 539 a.C., Belsasar celebró una gran fiesta para 1000 de sus nobles. Durante la celebración, ordenó que se trajeran los vasos de oro y de plata que habían sido saqueados del templo de Jerusalén por su abuelo Nabucodonosor. Belsasar y sus invitados bebieron de estos vasos mientras alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. La escritura en la pared. Durante la fiesta apareció una mano humana que escribía en la pared del palacio. La escritura, compuesta por palabras misteriosas, dejó a Belsasar aterrado y perplejo. Ninguno de sus sabios pudo interpretar el mensaje. Daniel y la interpretación. Ante la incapacidad de sus sabios, Belsasar llamó a Daniel, quien había servido bajo Nabucodonosor. Daniel, a pesar de la advertencia de Belsasar de que no necesitaba recompensas, procedió a interpretar la escritura en la pared. El mensaje advertía sobre el juicio divino contra Belsasar y su reino por su orgullo, idolatría y falta de humildad. Cumplimiento de la profecía. Esa misma noche, el rey persa Ciro lideró un ataque sorpresa contra Babilonia y Belsasar fue asesinado. Así, la profecía escrita en la pared se cumplió de manera inmediata. El imperio babilónico llegó a su fin y Ciro estableció el imperio persa. Lecciones teológicas y morales. La historia de Belsasar destaca la soberanía de Dios y su capacidad para juzgar a aquellos que desafían su autoridad. Además, muestra el peligro de la arrogancia, la idolatría y la falta de reverencia hacia Dios. La historia de Belsasar se convierte en una advertencia sobre las consecuencias de vivir en desafío a Dios y despreciar su soberanía. La escritura en la pared y su cumplimiento inmediato sirven como recordatorio de que nadie está fuera del alcance del juicio divino y que la humildad ante Dios es esencial. La historia del rey Acazías se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en 1 y 2 Reyes y 2 Crónicas. Acazías fue el rey de Judá y su reinado está asociado con una serie de eventos trágicos. Aquí tienes una síntesis de la historia del rey Acazías. Ascenso al trono. Acazías era hijo de Ahab y Jezabel y hermano de Ocozías, rey de Israel. Después de la muerte de Ocozías, Acazías ascendió al trono en el reino del sur, en Judá, alrededor del año 850 a.C., alianza con Israel. Durante su reinado, Acazías estableció una alianza con Joram, el rey de Israel, el reino del norte. Esta alianza no fue bien recibida por Dios, ya que Israel estaba inmerso en la idolatría y la maldad,
Influencia malvada de Jezabel. La madre de Acazías, Jezabel, una figura infame en la Biblia, ejerció una fuerte influencia sobre él, al igual que lo hizo en el Reino del Norte. La adoración de ídolos y la inmoralidad espiritual se extendieron en Judá bajo su influencia. Encuentro con Elías. Acazías sufrió una grave caída mientras estaba en su palacio en Samaria. En lugar de buscar al Dios de Israel para buscar curación, envió mensajeros para consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, para saber si se recuperaría de sus heridas. Esto provocó la intervención del profeta Elías. Juicio de Elías. Elías interceptó a los mensajeros y le dijo a Acazías que debido a su falta de confianza en el Dios verdadero, no se recuperaría. Esta negativa a buscar a Dios resultó en un juicio divino sobre Acazías. Muerte de Acazías. Acazías murió como resultado de sus heridas, cumpliéndose la palabra del profeta Elías. Después de su muerte, su hermano Atalías se convirtió en rey de Judá. Lecciones teológicas y morales. La historia de Acazías ilustra las consecuencias de confiar en dioses falsos en lugar de buscar a Yahvé, el Dios verdadero. La influencia destructiva de Jezabel y la desobediencia espiritual llevaron a un juicio divino sobre el rey. Esta narrativa subraya la importancia de la fidelidad a Dios, la necesidad de buscarlo en tiempos de dificultad y las consecuencias de desviarse hacia la idolatría y la maldad. La historia de Acazías sirve como recordatorio de que la lealtad a Dios es crucial para la vida de cualquier líder y que las decisiones espirituales tienen consecuencias duraderas. La historia del rey Sedequías está principalmente en los libros de Jeremías y 2 Reyes en el Antiguo Testamento de la Biblia. Sedequías fue el último rey de Judá y su reinado estuvo marcado por eventos significativos, especialmente la caída de Jerusalén. Aquí tienes una síntesis de la historia del rey Sedequías. Contexto histórico. Sedequías asumió el trono de Judá alrededor del año 597 a.C., durante un periodo tumultuoso en el que Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor II, ejercía control sobre la región. Antes de su reinado, Judá ya había experimentado deportaciones de sus ciudadanos a Babilonia. Rebelión contra Babilonia. A pesar de la advertencia de Jeremías, un profeta contemporáneo, Sedequías decidió rebelarse contra el dominio babilónico, buscando la ayuda de Egipto. Esta acción provocó la ira de Nabucodonosor, quien dirigió su ejército contra Judá. Asedio de Jerusalén. En el año 589 a.C., Babilonia puso cerco a Jerusalén. Durante el asedio, la situación se volvió desesperada para la ciudad y sus habitantes. El hambre y la enfermedad se extendieron entre la población. Captura y juicio de Sedequías. Finalmente, en el año 586 a.C., los babilonios lograron penetrar en Jerusalén. Sedequías intentó huir de la ciudad, pero fue capturado en las llanuras de Jericó. Fue llevado ante Nabucodonosor en Riblá, donde enfrentó un juicio. Destino de Sedequías. El juicio de Sedequías fue severo. Sus hijos fueron ejecutados frente a él y luego le sacaron los ojos antes de llevarlo cautivo a Babilonia. Así, Sedequías terminó su vida como prisionero en Babilonia. Destino de Jerusalén. Tras la caída de Jerusalén, la ciudad fue incendiada y el templo de Salomón destruido. Gran parte de la población fue llevada en cautiverio a Babilonia, marcando el final del reino de Judá y el periodo conocido como el exilio babilónico. Lecciones teológicas y morales. La historia de Sedequías destaca las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios y buscar soluciones humanas en lugar de confiar en Él. La rebelión de Sedequías llevó a la destrucción de Jerusalén y al exilio del pueblo. Esta narrativa subraya la importancia de la obediencia a Dios, la responsabilidad de los líderes en liderar con rectitud y la necesidad de confiar en la soberanía divina en tiempos de crisis.
La tragedia de Sedequías sirve como advertencia sobre los peligros de la rebelión contra la voluntad de Dios y las consecuencias que pueden resultar de tal desobediencia.